Bueno, vamos a comenzar con un nuevo video en el cual vamos a explicar conceptos básicos de electrónica que necesitamos para aprender a nuestros asuntos y lo que necesitamos aprender nosotros. Por eso podemos ir, primero comencemos que qué es la electricidad. La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionado con el conjunto de fenómenos eléctricos, y esto que podemos ver se manifiesta de varias formas. Se puede decir de forma de rayo, de forma de estética, de forma de inducción electromagnética o también el flujo de corriente eléctrica. La electricidad es una de las formas muy importantes y muy principales para nosotros, ya que es utilizado de muchas formas, ya sea en transporte, ya sea en oficinas, ya sea en empresas industriales. La electricidad siempre va a estar pendiente y vamos nosotros siempre a requerir lo que necesitemos. Y en este punto vamos a diferenciar varias cosas, como qué es la carga eléctrica, la corriente eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico y magnetismo. Vamos a comenzar con la primera, la cual es corriente eléctrica. Es una propiedad de algunas partículas subatómicas que determinan la interacción electromagnética. Ahora hablaremos de corriente eléctrica. Es el flujo de electrones que viaja por un conducto determinado y se mide en amperios. Ahora vamos a hablar del campo electromagnético. ¿Qué podemos decir de ello? Es un flujo de electrones, también se puede decir, que tiene carga electromagnética, aunque no se encuentra en movimiento. Ahora vamos con el punto de potencial eléctrico. Es un trabajo realizado con fuerzas externas para atraer cargas positivas para que esto vaya a la fuerza eléctrica opuesta o constante, se puede decir. Y por último llegamos al magnetismo. ¿Qué se puede decir del magnetismo? Es una carga eléctrica también que ya puede realizar el trabajo o no, pero mantiene su magnetismo seguido. Ahora llegamos a un punto importante en el cual podemos ver em, los circuitos en serie. ¿Qué se puede decir de un circuito en serie? Un circuito en serie eh, son denominados o son catalogados que tienen una corriente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que sus resistencias están alineadas de forma continua o en forma de cadena y no tiene ninguna separación, como podemos ver en este ejemplo de aquí. Vamos a ver los circuitos en paralelo. ¿Qué son los circuitos en paralelo? Son dos o más componentes conectados en paralelo. Y esto quiere decir que tienen la misma diferencia potencial en sus extremos. La diferencia entre dos componentes son iguales en magnitud y también tiene polaridades idénticas. La misma tensión se realiza o tiene todos sus componentes ya que estén conectados solo en paralelo, eso se puede decir. Y la corriente total es la suma de todas sus resistencias o a través de sus componentes individuales. Esto dice la ley de Kirchhoff y podemos ver en este pequeño ejemplo los circuitos en paralelo. Llegamos al punto de circuitos mixtos. ¿Qué se puede decir circuitos mixtos? Es una combinación de lo que ya recién aprendimos de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Es la combinación de los dos. Es una configuración básica y esto se trata de unos montajes o ordenamiento o ensamblaje más cotidianos de la vida común de un electricista, de cualquier persona que esté estudiando este tipo de materia, que sea electrónica o electricidad. Un ejemplo normal que podemos poner es en una casa, los focos que tenemos, algunos están puestos en serie, o algunos están en paralelo, o algunos están en mixtos, y esto podemos verlo.
que tenemos en nuestra casa para verificarlo mejor. Y podemos dar una pequeña introducción de qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm fue propuesta por George Simon Ohm. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una fórmula para calcular la intensidad. ¿Y esta fórmula cuál es? Intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia total. Esta forma es más común para utilizar cuando ya tenemos un circuito solo en serie y se nos hace más fácil calcular lo que tenemos. Llegamos al punto donde vamos a realizar qué es una división de corriente. Una división de corriente es un circuito donde se caracteriza en que la corriente principal de cualquier aparato electrónico que se origina desde la fuente de energía esté correctamente dividida en los diferentes circuitos que tenemos. De esta forma más simple podemos definir cuánta electricidad o cuánta intensidad entra a una parte del circuito, como lo podemos ver en este pequeño ejemplo de aquí. Y ahora nos vamos a trasladar a hacer una pequeña práctica con el protoboard, con la resistencia que nosotros tenemos y el multímetro. En mi caso yo no tengo multímetro, así que no podré medir, pero lo haremos. Bueno, para este caso, obviamente tendremos que tener una protoboard, em, también unas resistencias que tenemos aquí, que ya vamos a dar el valor de cada una de ellas, cables para realizar nuestro proyecto y también una fuente de 9 voltios que tenemos que conectarlo para que funcione, y un multímetro, como les expliqué, para medir todos los voltajes que nosotros tenemos. Y en este momento nos vamos a poner a realizar un circuito en serie para que tengamos más claro las cosas. Y para este caso vamos a utilizar cable, obviamente para el protoboard, una resistencia de 220 ohmios. ¿Por qué nos damos cuenta cómo es esto? Porque tiene una clave y podemos verificar aquí que tiene un color, esperemos que se enfoque, ya, rojo, rojo, café. Eso nos da el significado que es de 220 ohmios. Y para la instalación de este pequeño circuito en paralelo podemos verificar fácilmente que también necesitamos un LED, ¿no? Un LED pequeñito y batería. Y para ello podemos realizar de esta pequeña forma, podemos poner la resistencia en algo positivo, con positivo, el LED que tendría que venir de tal forma que entre, perdón, entre de esta manera, que puede entrar, ya que sabemos que la corriente va de forma solo vertical y podemos verificar eso. Y tenemos el cable eléctrico de protoboard que podemos de padre negativo al positivo que tendremos acá, que sería una diferencia de esto. Ahora vamos a conectar. Tenemos el cablecito que podemos conectarlo acá, de tal forma que podremos verificar que ahí estaría bien. Si es que tendríamos corriente, tendría que prenderse el LED, ya que es un pequeño circuito sencillo, ya que es en serie, no tiene ninguna complicación y se tendría que prender.